Hola amigos, bienvenidos al Meridiano del día de hoy. Estamos comenzando el programa con Jenny Álvarez. Jenny Álvarez es coach profesional y es profesora de la Diplomatura en Formación en Coaching Profesional de la Universidad Católica. Y con ella vamos a hablar sobre un tema muy específico. Bueno, partiremos de ahí, por supuesto, iremos también a otros temas que tienen que ver con el coaching, sobre cómo es la escucha dinámica, ¿no? O la escucha activa, que es lo que se llama también para la psicología. No sé si es el mismo, yo quisiera que esa fuera la primera pregunta. Si es el mismo tipo de escucha dinámica que es en el que se entrenan los psicólogos, es el mismo tipo de escucha que hacen los coaches. Buenas tardes, gracias por venir al programa, Jenny. Gracias a ti, Carlos, por la apertura. A ver, si por dinámico estamos entendiendo algo relacionado a lo psicoanalítico, ¿dices tú? No, digamos, en la terapia psicológica hay lo que se llama escucha dinámica, que es el tipo de escucha que después concluye en una pregunta que se convierte en una repregunta, digamos, a la persona, al paciente, en este caso en psicología, ¿no es cierto? Correcto. Esa es una primera distinción entre el coaching y la psicoterapia o la psicología aplicada a la terapia. Escucha activa básicamente se refiere a un proceso en el cual en el escenario hay dos personas, el que habla y el que escucha. En el modelo o en el esquema tradicional, el que escucha está en una posición receptiva, recibiendo lo que el mensaje le dice. Y es como que en la conversación no se había enfatizado todavía que lo que valida el hablar es la escucha. Entonces, los invitamos a tener este tema, habla y escucha, como dos caras de una misma moneda, como dos caras de la conversación propositiva, como el diálogo empático. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cómo se puede estar activo cuando se está escuchando? ¿No? Y entonces estamos hablando de escuchar más allá de las palabras, por ejemplo, ¿no? Escuchar no solamente el texto, sino escuchar, por ejemplo, la razón, el motivo, la inquietud del que está hablando. Entonces, cuando nos ponemos en ese esquema, estamos hablando de una escucha activa que se hace responsable de lo que está pasando en medio de la conversación. Entonces, hay una corresponsabilidad entre el que habla, en ese caso yo estoy diciendo una serie de palabras, y estoy intencionando que lo que yo te estoy diciendo lo estés comprendiendo. En este caso hay más allá todavía algo virtual. Mi intención está en que los oyentes de este espacio puedan quedar con algunas ideas respecto a esta conversación. Entonces, escucha dinámica es porque estamos escuchando no solo las palabras, sino la emocionalidad también del que está hablando, tal vez sus motivos, sus intenciones, su corporalidad. Y el tema de las preguntas entra cuando tú ya has marcado una presencia comprometida en escuchar también al otro, escucharte mientras conversas, has hecho un foco en algún tema específico, luego viene el momento de la sintonía o de la empatía, el hacerme cargo no solo de lo que digo, que se me escuche, sino qué cosa le pasa al otro mientras yo digo lo que digo. Y ahí el coaching resalta el tema de la interpretación. Se escuchan las palabras, se escuchan las intenciones también, y por tanto el que escucha interpreta. Y la comunicación se hace más rica cuando entendemos que el que interpreta desde la persona que es, desde su cultura, desde su sesgo profesional, y etcétera, etcétera. Entonces, nos quedaríamos con que es dinámica porque va más allá solo de las palabras y mira mucho más, es activa porque se está haciendo cargo de otras cosas también, no solo de lo textual, y digamos que es como novedoso también tener en cuenta que hay una brecha en la interpretación, que hay algo todavía por hacer en medio de la conversación. Correcto, estamos conversando con Jenny Álvarez y es coach y docente de coach de la Diplomatura en Formación en Coaching de la Universidad Católica. Y yo comenzaba la entrevista haciendo esta comparación con la psicología porque también hay algo, no sé si de terapéutico, pero también hay algo de que tiene que ver con esto, que no es terapia propiamente dicha, pero de hecho, por ejemplo, el tema del que estamos hablando, el de escucha, es tan importante, ¿no es cierto? Yo diría solamente para el coaching, para todos, ¿no es cierto? Porque hablar es casi algo mágico, ¿no es cierto? Es algo que ayuda, entre otras cosas, a ordenar nuestras propias ideas, ¿cierto? El problema, digamos,
parte de la terapia de una persona cuando va a un psicólogo, perdón que esté haciendo permanentemente la comparación, No, por favor, pero la terapia en la psicología consiste en que la persona hable, ¿no es cierto? Porque hablar es una forma de ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, ¿no es cierto? Sacarlas afuera es una forma de ordenarlas. Sí. El problema es cuando están en desorden las emociones en el cerebro y no se pueden ordenar. Por eso que también el coaching hay esta similitud o este acercamiento, digamos, a lo que es la terapia psicológica, siendo que no lo es, ¿no es cierto? Y quisiera en esta segunda pregunta más bien que marque las diferencias, ¿no? ¿Por qué no es una terapia psicológica y cuál es el campo más concreto de acción del coaching? No es terapia, aunque el coaching también recoge la psicología de la Gestalt, de la Rogeriana, y dependerá también de cómo haya sido la formación. En este caso, yo personalmente también soy psicóloga, y entonces dependerá de cuál es aquello de lo que el psicólogo también o del coach puede echar mano, ¿no? Si hay como una línea muy fina, pero debo enfatizar de que el coaching no es terapia, eso le corresponde al terreno del psicólogo, y esa es una de las competencias que primero tiene que desarrollar un profesional que se dedique al coaching, de saber que la parte psicológica del asunto que le trae a un coachee no es su competencia, salvo que se pare. En este momento, si yo estoy entrenada y soy psicóloga, me podría hacer cargo del asunto, pero desde la psicología, no del coaching. Que habrán algunas cosas y herramientas que se puedan tomar, sí, pero definitivamente coaching y psicoterapia son dos espacios muy diferenciados, y parte del entrenamiento que brinda la escuela también está en que un coach sea capaz de decir, de hacer una declaración de un límite, de decir esto no me corresponde, y dejarlo en manos de otros profesionales que están mucho más enfocados en el asunto. Entonces, esa es una primera distinción que me parece importante, y te agradezco mucho. Y mira cuánto el habla y la escucha pueden generar estos espacios, por ejemplo, de confianza en las relaciones entre profesionales de diferentes enfoques. El Perú ya no es más un país, un paisito, discúlpenme la expresión. Nosotros somos perfectamente globalizables, y lo que los profesionales hagamos en nuestros diferentes espacios nos va a poner también al nivel de los estándares que han encontrado otras manifestaciones de cultura de nuestro país, ¿no? Y creo que el poder relacionarnos, el poder conversar, inclusive de las diferencias, porque aquí yo me estoy situando frente a un colega psicólogo de repente, y escuchándolo puedo escuchar esa inquietud que está teniendo de que se haga una conversación para que los oyentes puedan establecer diferencias. Entonces, si yo escuchara solamente las palabras que tú dijiste y no escuchara más allá qué hay, eso que tú estás queriendo decir se perdería entre los dos. Y aparece cuando me hago responsable de lo que yo escucho más allá de tus palabras. Te agradezco la pregunta porque me permite ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos de escucha activa. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de coaching en general? ¿Por qué es importante la profesión del coach y cuál es su campo de acción concreto? El coaching, en el modelo que la Universidad Católica propone, que es el modelo ontológico, es una herramienta, es una forma de vida, es una profesión, es una nueva forma de, por ejemplo, enriquecer perfiles profesionales. Pero básicamente el coaching está puesto en generar conversaciones en las cuales hay un coach que conversa con un coachee o una persona que esté interesada en mejorar algo o en resolver algo. Básicamente está puesto al servicio de las personas que quieran alcanzar un nivel de bienestar en sus vidas, o alcanzar un nivel de eficiencia en sus diferentes roles, como padre, como pareja, como jefe, como emprendedor, como director de un espacio de radio, cualquier sea el espacio. El coaching aparece como un espacio de conversación en el que, a través de la escucha activa y las preguntas, el coach lo va acompañando al coachee a sus propias respuestas. El coaching, al igual que todas las otras disciplinas que se han enfocado en el hombre, parte de la convicción, el ontológico por lo menos, del que el que tiene la llave y el que sabe lo que necesita siempre es el coachee. El coach lo acompaña. Antes hablamos de las similitudes y diferencias del coaching con la psicología. Ahora hablemos de las similitudes y diferencias del coaching con el counseling, con la consejería. Ya. En el enfoque nuestro, por ejemplo, el aconsejamiento viene a ser una incompetencia del coach. No hay lugar para el consejo. Y esa es una habilidad que nosotros vamos ejercitando desde que empezamos a pensar de que tenemos ciertas competencias para ser coaches. De que, sobre todo viniendo de la psicología, a veces está como presente, viniendo del counseling más que nada, ¿no? Pero el coaching casi no te da el espacio, después de que ya lo empiezas a practicar,
ya no te pone en el lugar de tener que aconsejar, porque pareciera que eso es como una especie de creencia y además de un sesgo profesional que pareciera que no se va a terminar la sesión si tú no le diste la respuesta al cliente o al coachee. En el coaching, el coachee se puede ir sin ninguna respuesta todavía, pero con alguna pregunta que le permita ir descubriendo esa respuesta que nosotros sabemos que está ahí. Claro, la idea es que la persona, después de la conversación, tenga las suficientes herramientas como para poder comprender las cosas de otra manera, digamos, desde otra mirada, digamos, ¿no? Sí, hacerse más preguntas o decir, oye, ¿y acá qué más hay? ¿No? Y ahí está el poder sostener también la conversación y poner la respuesta en la responsabilidad del otro, ¿no? Ahora, yo imagino que las preguntas, y yo esto ya lo he mencionado en otras oportunidades que hemos hablado también con gente que se dedica al coaching, y es la primera pregunta que se puede hacer a alguien que no está habituado con el tema es, bueno, pero ¿qué tengo que hablar yo con una persona que no sabe nada de lo mío, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy ejecutivo de una empresa y me han dicho que necesito un coach para tomar mejores decisiones o ser un mejor jefe, pero que no sabe nada de mi empresa, ¿por qué me va a dar consejos a mí? ¿O cómo me puede ayudar a mí, siendo que es una persona completamente extraña que no sabe de qué se trata esto, ¿no es cierto? Ya, esa sensación de que es un extraño, una vez que ya alguien ha pedido coaching o alguien ha sido remitido a coaching, ese espacio de sentir extraño al otro lo trabaja el coach, porque una de las competencias, repito, también está en generar confianza. Y la escucha es una de esas herramientas. La empatía, ¿no es cierto? Sí, sí. El otro, por el solo hecho de ser un ser humano, sabe cuándo está siendo acogido, cuándo está siendo mirado sin ser censurado, sin ser criticado. Por el solo hecho de ser humano, sabe cuándo está siendo aceptado, cuándo está siendo criticado sin decir ni una sola palabra. Lo podemos decir a través de nuestros gestos, ¿no? Entonces, el coach tiene la posibilidad de generar espacios de confianza y de abordar una conversación con el ser humano. Después ya saldrán los temas relacionados a su quehacer. Por ejemplo, si llego a una conversación con una persona que tiene un quiebre o un problema, entonces lo primero es saber de eso que le está pasando. Si tengo distinciones relacionadas o sé algo del negocio en el cual esa persona se desarrolla o sé algo del espacio en el cual esa persona se desarrolla, seguramente que la conversación va a ser muy rica. Porque entonces en una de las partes de la escucha que tiene que ver con sintonizar, y yo podré saber de qué me habla, por ejemplo, cuando me habla de una panga en la pesca, de qué me habla cuando me habla de una pajarada, ¿no? Y si no lo sé, le diré, y bueno, ¿y eso? ¿De qué se trata? Y es parte de la escucha también, porque de repente hay todo un tema relacionado con la pajarada, ¿no? Y podremos, a través de las preguntas y sus respuestas, ir a donde él quiere ir, a ese asunto que él quiere atender. Porque de repente el tema no está ahí, sino en otro tema que se relaciona, o que se está usando como un step, como un pasito para llegar al lugar. Entonces, paciencia, confianza, suficiente firmeza, suficiente calidad, es escuchar también, ¿no? Dónde está, cómo está esta persona y hasta dónde se puede entrar en esta conversación ahora y cuánto podría quedar para una siguiente, o si está todo dado para que hoy él pueda mirar inclusive las partes de su vida que le pueden estar doliendo. Ahora, continuando con ese tema, he escuchado también que el coaching tiene que ver de alguna manera con el liderazgo. Ajá. ¿Cómo se asocian estas dos ideas? Sí, pues, el coaching es un viaje también un poco a sí mismo, ¿no? Es un aprendizaje reflexivo, es un detenerse y empezar a mirar dentro de uno mismo. La formación de la escuela de la Católica tiene varios meses en su primera etapa puestos en ese viaje al interior, le diremos así, un poco como para que se puedan familiarizar también con la literatura que puede haber por ahí. ¿Qué significa ese de ir adentro, ¿no? A explorar cuáles son mis creencias, en qué emociones vivo básicamente, en qué estados de ánimo vivo respecto al trabajo, respecto a mi relación de pareja. Entonces yo ya he hecho una exploración mientras me formo como coach. Hago una primera parte que está muy enfocada en la exploración, en el conocerse a sí mismo, ¿no? Y entonces, siendo ese un periodo de aprendizajes y de descubrimientos, creo que le da a la persona una herramienta, una nueva forma de mirarse también, ¿no?
Ahora, supongamos que eh, una persona decide contratar los servicios de un coach. Normalmente tengo entendido yo que las sesiones son muy cortas, o sea, no es como un psicólogo que uno va 2 veces por semana durante 3 meses o 4 meses, etcétera, sino son 2, 3 reuniones al máximo y ya está, ¿no es cierto? ¿Es esto Mira, cierto? son estilos. A ver, relacionado con el liderazgo, cuando tú haces una introspección y una exploración y eres consciente de ti mismo, lo primero que aprendes es que el liderazgo está dentro del ser humano. Ujú. Covey, que es un autor que ha escrito mucho sobre coaching y liderazgo, ha hablado sobre el liderazgo interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va a pasar nada afuera si alguien antes no reconoce que está en su poder seguir pensando que no vale para nada, o por lo menos cuestionándose esa creencia. Ujú. Y después irá asumiendo liderazgos o la gente le empezará a otorgar liderazgos en los espacios de relación donde sean importantes para él, ¿no? Entonces, eh, el liderazgo se puede aprender en 2, 3 días. La mayoría de gente dice que el liderazgo no se puede aprender. Y hay algunos enfoques que postulan que tú lo que puedes hacer es desarrollar competencias específicas. De hecho, el diploma desarrolla competencias específicas. Por experiencia propia y por el acompañamiento que tengo ya de algunos años con los alumnos que se forman como futuros coaches, sí, por lo menos tus relaciones mejoran. La forma como te relacionas con el mundo, contigo mismo mejora, la capacidad de comunicación mejora, la escucha de todas maneras se tiene que mejorar, de todas maneras es una habilidad que se mejora. Sostener conversaciones generativas, no quedarse solamente en el darle vuelta y buscar el culpable, también se aprende. Entonces me parece que el liderazgo sí puede ser muy bien acompañado y desarrollado por un proceso de coaching. Ahora, si son 3, 4, 8, básicamente pasa por por el tema presupuesto cuando se contratan servicios de coaching para estas cosas como liderazgo. Yo no me animaría a decirte que en 3 sesiones alguien puede convertirse en un líder si antes ya no lo ha sido y lo ha tenido ahí como quieto. Ya, pero no hablo solamente de liderazgo, sino hablo de un coach, digamos, promedio en general, ¿no? No para ser un líder, sino para resolver un tema, para... Que alguien sea coach Ujú. en... No. Estoy hablando de cuántas sesiones de coach son necesarias para un cliente, por ejemplo, una persona que busca un consejo, que busca una Ya. asesoría. Mira, de la experiencia que yo tengo, generalmente se trabajan 8 horas, 10 horas, 14 horas. Los procesos más largos que yo he acompañado en mi experiencia han tenido 20 horas. 20 horas, Sí, wow. pero ha sido cuando, por ejemplo, ha habido una persona con un perfil técnico muy bueno y alguna competencia, por ejemplo, relacional, que por cultura de organización iba a tomar todavía un tiempo para impregnar. Ujú, ujú. Entonces ahí era sobre cosas muy específicas. ¿Y también te ha pasado que has encontrado con gente de la que tú te has tenido que decirle, sabes que lo tuyo, mejor ándate a un psicólogo? O sea, que lo vea otro especialista, porque digamos que A mí no no me ha tiene que ver. tocado en mi experiencia personal, pero acompañando a los estudiantes, me ha tocado mostrarles que el caso tenía estas y estas características y que el coaching no era suficiente Ujú, para esa ujú, situación. ujú. No me ha tocado a mí, pero ese es un lugar donde hay que estar muy atento, ¿no? Hay que estar muy atento. Muy bien. La respuesta anterior también me dio paso a la siguiente pregunta, es ¿cómo es la formación de un coach? ¿Cómo se les va formando? ¿Cómo se les va dando las competencias? Ujú. A ver, hablaré de la Universidad Ujú, Católica y de su diploma de coaching profesional. Es un proyecto que tiene, un programa que tiene 8 meses de duración, los cuales en la primera parte, como te decía temprano, están enfocados en el conocerse a sí mismo, hacerse consciente de sí mismo. Y luego pasamos al aprendizaje de competencias específicas. Ahora, hay en el mundo una organización que es la International Coach Federation, que es una de las asociaciones de coaches más importantes en el mundo. Y digo más importantes porque tiene presencia en una mayor cantidad de países comparado con otras. Entonces, esta asociación rige para el mundo del coaching, exige un desempeño en 11 competencias específicas. Y esas son las competencias que la Católica también ha alineado en su formación. Y el programa está diseñado como para que
saliendo del diploma, las personas seamos capaces de haber expandido nuestro nivel de conciencia respecto a nosotros mismos, conocer nuestros límites, nuestras fortalezas, ¿no? Y también tenemos un nivel de competencias, si bien al inicio es básico porque coaching se aprende solo haciendo, pero hay un marco de referencia de que hay que manejar estas 11 competencias. Entonces el coach en la Universidad Católica se forma teniendo en cuenta estos dos momentos. Uno, de un nivel ampliado de conciencia sobre sí mismo, y luego un aprendizaje de competencias y de técnicas para llevar a cabo un adecuado proceso de coaching, sea personal, de pareja, de equipo, depende. Ahora, justo la idea esta de la escucha, volviendo al tema de la escucha, es, yo diría, el primer paso o la herramienta fundamental para que una persona sea capaz de tener una mayor capacidad empática, ¿no es cierto? Sí, eso es. Es la capacidad, creo que es el espacio de compromiso y de diálogo colaborativo con el otro, porque es tener la paciencia como para que el que está conversando pueda encontrar sus espacios y solo llegue. O sea, pregunta, repregunta, silencio, ¿no? Y está en la escucha todo eso. Y no solamente de crear una buena relación entre dos que hablan, sino en disminuir los malos entendidos y si es posible erradicarlos. Porque lo que tiene el que sabe escuchar es que chequeará también su escucha. Yo recuerdo hace varios años había un programa cómico de la televisión de esos que salen, ¿no?, los sábados, los domingos, pero había un sketch que siempre se repetía y era gracioso, pero a mí me parecía un poco fuera de lugar para la televisión peruana, ¿no? Y era un grupo de amigos, 4 amigos que estaban sentados en un bar conversando, supuestamente, pero en realidad cada uno hablaba de su tema y los otros no lo escuchaban. Entonces uno hablaba de un problema con su esposa, el otro hablaba del fútbol, el otro hablaba de tal. Cada uno hablaba de un tema diferente y los 4 aparentemente estaban tomando y compartiendo, pero en realidad ninguno de los otros escuchaba lo que hablaba cada uno. Y ese era el chiste, ¿no? Sí. Pero es al mismo tiempo que es un chiste, por supuesto es un chiste de humor negrísimo, ¿no? Y es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuánta gente está dispuesta a escucharnos de verdad? ¿No es cierto? Claro, es que venimos también de un aprendizaje, ¿no? Acuérdate que el sistema educativo, por ejemplo, privilegia al que dice todo correctamente, muy bien articulado, ¿sí o no? Casi no se reconoce la virtud o la validez, digamos, o el impacto de la escucha, porque lo que se tiene sí ahora es que es la escucha la que valida el hablar. No valdrían de nada las palabras, salvo que sea un soliloquio, ¿no? No valdrían nada las palabras mías si tú no estuvieras frente a mí haciendo realidad esta charla. Y es más, yo siento que inclusive esto va más allá porque estamos llegando a tanta gente que estará escuchando y estará interpretando lo que estamos hablando acá a su modo y a su manera. Entonces, cuando no nos escuchamos, no tenemos un punto en común. Cuando no nos escuchamos, no hay relaciones posibles. Cuando no nos escuchamos, no tenemos todo para tomar decisiones adecuadas, porque temprano tú me preguntas, ¿cómo un coach va a saber cómo es que tengo que decidir? ¿Cómo puedo saber yo si esa persona me va a ayudar a decidir, por ejemplo? Escuchando, porque te podría hacer todas las preguntas, pues decir, bueno, esto y esto y esto, y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que harías tú en esta situación? Entonces, aparece como, ya sé, pero es que has tenido tu tiempo para decir lo que dices y para escucharte mientras dices lo que dices. Y el coach te acompaña para que eso pase. Bueno, lo que pasa es que cada respuesta tuya me da un montón de preguntas, pero lamentablemente no podemos extender demasiado la entrevista. Sin embargo, tengo una más. Y es justo sobre esta idea, ¿no? Efectivamente, preguntas, respuestas, y en realidad, para hacer otra vez la analogía con la psicología, cuando el psicólogo habla con un paciente, el paciente crea su universo, ¿no es cierto? O sea, el universo, o sea, es cierto, la objetividad o la verdad no existe más que a partir de la mirada de la persona, ¿no es cierto? Y entonces ese universo creado por esta persona, ¿cómo sabemos si es real o no? ¿No es cierto? Es que ya no está esa inquietud. Basta que exista en el universo del coachee, eso está. Y eso es. Y el coach lo valida. Ahora, si eso te está haciendo sufrir, vamos a revisar. Pero si con eso tú estás bien y no estás generando nada que le haga daño a nadie, bienvenido. Y yo te quiero robar un ratito para hacer una diferencia entre hacer preguntas e indagar. En el coaching se desarrolla la técnica de la indagación. Porque hay preguntas, estaba
acordándome de las épocas cuando yo era aprendiz y continúo siéndolo. Hay preguntas que se hacen y que no se hacen con la intención de tener una respuesta. Una pregunta como, ¿tú crees que soy tonto? O sea, si fuera textual y si en realidad estuviéramos queriendo saber si el otro piensa que somos tontos o no, imagínate lo que se armaría. Porque si hubiera tensión en esa pregunta, el otro podría decir sí. Claro, si es sincero diría sí. ¿No? Pero imagínate, esa es una pregunta. Ahora, un poco para llevarte a la audiencia, sobre todo, a la idea, a la diferencia entre preguntar e indagar. Hay preguntas que se hacen, pero que no necesariamente se hacen con la intención de escuchar la respuesta. Una pregunta como esta que te acabo de decir, ¿no? Y la indagación es una técnica, es una herramienta, es hasta una estrategia, que tiene niveles de profundidad, que tiene todo un arte para hasta tener dominio de esa técnica, ¿no? Entonces la indagación tiene ese espacio en el que a ti como coach no te cabe ni juzgar ni prejuzgar, sino más bien validar que aquello que el hombre está sosteniendo o la mujer que está en la conversación de coaching está pensando corresponde a su sistema de creencias. Entonces, mostrarle sí cuánto eso le permite tener la vida que quiere, ¿no? Y los niveles de eficiencia que quiere y cuánto no. Y ese es el tema de la conversación del coaching. Establecer relaciones entre esa forma de creer y de pensar o de querer también y los niveles de sufrimiento o insatisfacción que la gente puede estar teniendo. Ahora, ya estamos terminando. Los ejecutivos, los empresarios, que es, creo yo, el lugar donde mejor se desarrollan los coach o el coaching, ya están teniendo apertura, digamos, ya están dándose cuenta de lo importante de esto. Todavía hay un nivel de resistencia. ¿Cómo va eso? No, yo diría que sí. Ahora el coaching es un bien altamente apreciado y las compañías cuando lo ofrecen como parte de queremos que pasen otras cosas y les vamos a dar esto como herramienta para que pasen estas cosas. Generalmente está apuntado a objetivos estratégicos que se tienen que lograr y básicamente está enfocado en las personas que tienen a su cargo otras personas, léase jefes, líderes, supervisores, y entonces de lo que conozco y lo que tenemos como reportado de la experiencia de los egresados de la escuela, de la diplomatura, hay mucho coach peruano que está haciendo lo que sabe hacer en las organizaciones y está siendo altamente apreciado. Muy bien, ahora sí vamos a la parte operativa. ¿Cuándo es la matrícula? ¿Cuándo es el ingreso, etcétera? ¿Cómo es el curso? Tenemos todos los datos respecto a informes para el diploma. Los interesados están muy bien invitados. Pueden dirigirse al 626-2000 en anexos 5770 y 5777 o escribir a mgutier@pucp.edu.pe o a myjohn@pucp.edu.pe o entrar al Facebook www.facebook.com/page Diplomatura de Coaching Profesional de la Católica. Les daremos toda la información que ustedes requieren y sobre nuestra experiencia, alguna entrevista que quieran tener con las personas indicadas. Haciendo una diplomatura, me imagino que se requiere por lo menos el bachillerato, ¿no es cierto? En la Universidad Católica sí, Okay. Necesitamos que sean profesionales y sí, porque eso le agrega valor también. Nosotros queremos tener coaches de nivel profesional porque estamos viendo que son altamente apreciados también. Hay que tener un nivel de cultura general por lo menos para poder ser. Sí, sí, claro. Mejora mucho el perfil. Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa. Carlos, a ti, encantado. Esto iba a ser 10 minutos y se extendió un poco más. Bueno, muchas gracias. Gracias.